Con ACADE, desde hace unos años, venimos profundizando en la Consejería de Educación y desde mi dirección general, pues una relación cada vez más intensa y más fructífera, espero. Tengamos efectivamente una serie de reuniones, una confrontación de ideas, de datos, que nos está haciendo reflexionar. Y yo creo que eso es muy bueno para todo el sector. Yo creo que nos beneficia, desde luego, a la Administración educativa, que comprendemos mejor cuál es la situación real del sector, que nos transmite preocupaciones que a lo mejor nosotros no somos capaces de pulsar suficientemente, y al mismo tiempo también para las organizaciones, para una organización patronal como es ACADE, pues le permite tener una interlocución, comprender cuáles son nuestras limitaciones, nuestras posibilidades y trasladarnos también sus propuestas. Desde 2005 a 2010 se ha pasado de 764 a 1.076 escuelas infantiles privadas autorizadas en nuestra región. Es decir, que en apenas 5 años hay 312 escuelas autorizadas más en nuestra Comunidad de Madrid. Es verdad que ahora mismo se ha ralentizado el crecimiento, que hay algunos muy poquitos casos de escuelas infantiles que han cerrado, pero por el momento el sector resiste con serias dificultades y sigue siendo esta la cantidad de escuelas infantiles privadas autorizadas que tenemos en nuestra región. Para completar la fotografía, tenemos una red pública que consta ahora mismo de 408 centros y 38.713 plazas disponibles. Una red que también ha experimentado un crecimiento extraordinario en los últimos años, pero que en ningún caso se ha acercado al número de nuevas escuelas infantiles privadas que se autorizaban por año. Normalmente era como mínimo el doble. En el año más difícil, del que yo tengo datos en estos momentos, que es 2009, hubo el doble de escuelas nuevas autorizadas que de escuelas públicas que se generaron en nuestra región. Quería informarles que hace apenas un mes ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el nuevo decreto de autorizaciones de centros privados en la Comunidad de Madrid. Por tanto, estamos ante una nueva normativa que ha querido ser claramente simplificadora y claramente a favor de la iniciativa privada en todo lo que se refiere al sistema escolar. El procedimiento de autorizaciones pasa con este decreto a ser una tramitación en una sola fase. Una vez comprobado que el proyecto de instalaciones cumple los requisitos mínimos establecidos por la normativa vigente, se dicta la orden de autorización o de modificación de la autorización existente, de reducción de unidades, de lo que sea, ¿no? Simplemente, como digo, con la comprobación del proyecto de instalaciones. La comprobación material de la correspondencia entre dicho proyecto y el estado real de las instalaciones se va a realizar siempre a posteriori, pudiéndose dar el caso, sin contravenir la norma, de que dicha comprobación se efectúe incluso después de que el centro haya iniciado su funcionamiento. Se establece un plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la entrada de la solicitud en cualquiera de los registros de la Consejería de Educación. Antes más o menos venía a ser el periodo que teníamos de 6 meses, se reduce a 2 meses y dicho plazo se reduce a 1 mes en el supuesto de modificaciones por cambio de denominación específica o de titularidad, que antes podían tardar 6 meses hasta que dábamos esa autorización. El traslado de las escuelas infantiles no conllevará el cambio de código de centro, que se establece un procedimiento de información recíproca con los ayuntamientos de la región sobre procedimientos de autorización de centros privados. Esta es una cuestión muy importante. Todos ustedes son conscientes de que existe una oferta no autorizada, que de una u otra manera está dando parecidos, aunque no sean iguales, pero servicios, no digo con la misma calidad, pero está atendiendo a la misma demanda y está haciéndolo en condiciones pues de no autorización por parte de la Administración educativa, pero sí con las debidas licencias municipales. Entonces, para detectar este tipo de casos, para ver
qué administración puede intervenir y cuál no, etcétera, vamos a establecer, o en este decreto se establece, un procedimiento de información recíproca municipal regional. La convocatoria de 03 para el año próximo se aprueba mañana en Consejo de Gobierno. En cualquier caso, no van a ser grandes las novedades, y puedo adelantarles que las novedades que vaya a haber van a ser positivas para el sector. No va a ser ninguna negativa para el sector. Piensen lo que sea y mañana podrán tener la información, que es una red pública de gestión privada. Hay un reducto de escuelas infantiles ya existentes que se mantienen, no se han reducido tampoco, se ha procedido a 2 fusiones, pero vamos, insignificantes, pero es un reducto. Entonces, hay una red pública de gestión privada muy demandada por las familias madrileñas y que ha experimentado un crecimiento muy grande en los últimos años. Un crecimiento que puedo reconocer que ha sido incluso anárquico, porque la idea que el presidente de acá ahora mismo transmitía de un mapa 03 es una idea que nunca se ha planteado con seriedad. ¿Por qué? Porque se trata de una etapa preescolar, porque son enseñanzas no obligatorias, porque hay mucha iniciativa municipal en este sector y por tanto es difícil siempre la coordinación entre administraciones. Eso sé que ha hecho mucho daño a las escuelas privadas, que se ha producido muchas veces una duplicación de oferta. Pero es un error. Yo lo he hablado mucho con ACADE y nosotros estamos de acuerdo en que se debe poner una cierta racionalidad en la expansión de esta nueva oferta. La crisis no afecta solo al sector privado. Las arcas públicas están vacías y eso va a afectar de manera radical a la puesta en marcha de nuevas escuelas infantiles de carácter público, que al final pues son un coste muy importante para las administraciones. En ese sentido, les tengo que decir que el crecimiento de las escuelas, porque saben que hay escuelas de la red pública de titularidad municipal y de titularidad regional. Las de titularidad regional van a experimentar un crecimiento 0 en el próximo año. ¿Qué medidas se nos ocurren a nosotros o se le ocurren a ACADE, que nos ha transmitido y nosotros estamos intentando tomarnos en serio? Lo que antes el presidente Jesús Núñez ha llamado medidas de flexibilidad. Nosotros vamos a ver cómo podemos aplicar medidas de flexibilidad en la ratio máxima autorizada, por ejemplo. Medidas de flexibilidad para la organización de grupos, agrupación de niños de distinta edad. Más difícil me resulta la flexibilidad en cuanto a las cualificaciones del personal, pero también las vamos a estudiar. En definitiva, tenemos que ver la compatibilidad o las posibilidades que nos marca nuestro propio decreto 18 de 2008, que establece los requisitos mínimos para el conjunto de la red, que son requisitos mínimos tanto para la red pública como para la red privada. Nosotros estamos estudiando estas posibilidades a través de esta comisión creada conjuntamente por la Consejería de Educación y por ACADE. Creo que podemos identificar objetivos realistas o bien a través de la orden de desarrollo de autorización de centros que estamos ya preparando, o bien a través de instrucciones particulares que permitan una aplicación flexible de la normativa de este decreto 18 de 2008, por una de las dos vías o por ambas vías, vamos a intentar acometer una política más flexible, justificada sin lugar a dudas por la situación de crisis, y que, Dios mediante, cuando la situación de crisis finalice, pues ya veremos cómo evoluciona.